Muy buenos días, Señor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros para enseñarnos, para restaurarnos, porque hay cosas que todavía hacen falta, para fortalecer lo que desde el principio ha estado débil o cuidado también, porque hay cosas que comienzan fuertes y después se van debilitando. Una de esas es el amor. Y por eso, incluso el mensaje a las 7 iglesias, uno de los énfasis que hacía una de ellas era: has perdido tu primer amor, has perdido el brillo, la fuerza, la pasión, la resistencia, porque el amor tiene que ser fuerte y resistir también. Fuerte para ser resistente, para soportar las situaciones. Tiene que ser vivo, porque a veces pareciera estar muriendo, tiene que estar despierto, porque a veces el amor, decimos que es amor, pero está dormido. Y entre otras cosas que tú siempre tienes pendiente de nosotros para que nosotros restauremos, fortalezcamos el conocimiento de tu palabra. Porque conocemos tu palabra, pero podemos ser como el pueblo de Israel, ese pueblo que Jesús tuvo que confrontar con las escrituras, porque se estaban mezclando con tradiciones de hombres. Y la buena palabra se estaba diluyendo, adulterando, cambiando su sentido por tradiciones de hombres. Y es donde entendemos, Señor, que también tú tomas estos tiempos para asentarnos nuevamente en la verdad. Cuidado con las tradiciones, que pueden ser bien intencionadas, pero por ser de hombres, ya no son perfectas. Señor, también muéstranos todo lo que tenemos que ser fortalecido, la fe, cómo está. Cómo está, hay que restaurarla, porque tal vez las situaciones que hemos vivido la ha deteriorado, ha consumido algo esa fe. La obediencia a ti, porque cuando no hay fe en ti, a veces caemos en desobediencia porque queremos resolver las cosas a la brava, a nuestra manera. Muéstranos cómo estamos en todas nuestras áreas, Señor. Muéstranos cómo estamos en todas nuestras áreas. Y conforme a eso, Señor, andaremos, restaurando, fortaleciendo, consolidando la buena obra que tú has hecho y desechando lo que se quiere adherir a esa buena obra y que no puede estar en nosotros. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra, la cual bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Y hoy vamos a examinar un tema que nos pone en el contexto de la Semana Santa, la que vamos a celebrar ya la otra semana. Bueno, a partir ya de este fin de semana, ¿no? Vamos a hablar el siguiente tema: comprender la obra en la cruz. Este es el título: comprender la obra en la cruz. Algo ocurrió en la cruz. En el preámbulo, anunciado desde el principio de los tiempos, pero en la Semana Santa se celebra todo el preámbulo de la cruz, lo que ocurrió en la cruz y después de la cruz, que es fundamental. Porque recordemos que después de la cruz, ese cuerpo fue bajado de esa cruz, fue llevado a un sepulcro. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Si fue vencida la propia muerte en la tumba que Jesús dejó vacía. Y es necesario comprender esta obra porque nuestro fundamento es que Cristo vino aquí a la tierra, siendo Dios, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, sufrió el castigo por nosotros, siendo inocente, sufrió el castigo que era justo para los injustos, para todos nosotros. Muere en la cruz inocentemente, resucita venciendo la muerte y con eso llevándose a la cautividad de la muerte. O sea, ya la muerte no tendrá reino en nosotros cuando venga la resurrección, cuando Cristo venga y seamos resucitados todos. Ahora, vamos a ver, conforme a la misma palabra de Dios, cómo debemos comprender la obra de Cristo en la cruz. Primera de Pedro, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y esto es importante. También, mientras buscan 1 Pedro 2:24, esto tiene que ver con mi vida, porque de hecho vamos a ver que esta Semana Santa se hace memoria del sacrificio de Cristo, pero para muchas personas eso no tiene nada que ver con su vida. Voy a hacer algunos ejemplos más adelante. Un ejemplo, hay uno que es muy, muy gráfico para mí.
Bueno, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo describe específicamente qué ocurrió en la cruz y para qué la cruz, por qué y para qué. Bueno, él sin pecado, recordemos, Cristo nunca pecó, nunca llevó sobre sí sus propios pecados, porque ¿cómo voy a llevar lo que nunca he poseído? Lo que nunca he tomado. Nunca él tomó el pecado por ocasión de su humanidad. Nunca, porque siendo humano podía pecar. Y él en ese momento sobre el madero llevó todos nuestros pecados, los nuestros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Lo dice muy claramente la carta a los romanos. La paga del pecado es la muerte. Así que están los de ese tiempo y nosotros, cuando conocemos a Cristo, estamos muertos de nuestros pecados. Y ahora, al contrario, le pasamos de estar muertos por nuestros pecados a una condición muy, muy, muy especial. Muertos a los pecados, o sea, los pecados ya no tienen vida en nosotros. Es muy interesante. Antes estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Ahora estamos muertos para el pecado. Para el pecado no debe haber vida. No debe haber conexión con el pecado para que vivamos a la justicia. O sea, por medio de él pasamos de ser esclavos del pecado ahora libres, porque para el pecado estamos muertos. O sea, ya eso no tiene vínculo con nosotros. ¿Y por qué? Porque en Gálatas 2:20 lo deja muy claramente establecido. Es que algo pasa en la cruz cuando yo reconozco esa obra hecha en dicha cruz y cuando vivo conforme a esa obra en la cruz. Porque ¿qué es un cristiano? Alguien que vive conociendo lo que ocurrió en la cruz a partir de esa obra. Eso es lo que es un cristiano. Hay muchas formas de definir al cristianismo, o al cristiano en sí, pero una forma que no es para nada alejada de la doctrina, no es herética, no es una blasfemia, no es nada de esto, nada malo. Es decir, que es un cristiano, alguien que comprende la obra en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados siendo inocente, para que nosotros ahora no estemos muertos por esos pecados, sino que muertos en nuestra relación con esos pecados. O sea, no tenemos relación con esos pecados. Y que por tal razón, como Él murió para eso, yo entiendo mi necesidad de ser limpio de esos pecados, recibo a Cristo como mi Salvador, pidiéndole perdón y diciendo, Señor, tú eres mi Salvador, para ti yo vivo ahora y mi vida tiene que ser afectada. Mi vida tiene que ser afectada por lo que ocurrió en la cruz. Tiene que ser nueva. Porque en la cruz no solamente muere Cristo, y esto lo deja claro Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Le he dicho que en la cruz no solamente muere Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es comprenderlo ahora en la cruz. Cristo murió y se entregó a sí mismo por mí porque me amó. Y porque me ama tanto que Él sabe cuál es la paga del pecado. Y Cristo no quiere que nos perdamos, como el Padre que lo envió tampoco quiere que nos perdamos, como el Espíritu Santo no quiere que nos perdamos. Y por eso nos muestra a Cristo. Nos muestra al buen pastor que su vida da por las ovejas. Para que al final de cuentas, la cruz fue el lugar, la plataforma de salvación de nosotros, donde se sacrificó Él para que nosotros ahora, viviendo para Él, tengamos vida eterna. Y recordémoslo, Él dio su vida por nosotros y esto lo dejó claramente adelantado en Juan 10:11. Porque en Juan capítulo 10, versículo 11, Él ya adelantó a ellos que ni en ese momento podían comprender del todo, porque a veces si nosotros ya habiendo visto la obra en la cruz no la entendemos, menos ellos podían comprenderla, es lógico, porque todavía Cristo no había ido a la cruz. Pero eso no quitó que él le fuera adelantando, lo fuera preparando. Y en Juan 10:11 se lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que él hizo. Buen pastor que nos guía, porque acordemos que los pastores guían, alimentan y sanan. Bueno, en esta vida
Ahora mismo Él nos está ofreciendo su guía, nos está ofreciendo su alimento, su palabra y su espíritu, que nos alimenta. También la ovejita necesita agua, bueno, el agua del espíritu, y Él nos lleva a esa fuente de agua, nos lleva para que no tengamos más nunca sed, y también nos restaura, inicia un proceso de sanidad, inicia un proceso de cuidado porque hemos sido heridos como la oveja que sobrevivió a los lobos y que hay que sanarle las heridas. Pero también dentro de esa guía, no olvidemos esto, nos guía a la eternidad. Síganme, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Nadie las arrebatará en mi mano, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y por eso nadie las podrá arrebatar de mis manos. Así Él nos los dice, Él nos guía a la vida eterna. ¿Y eso por qué? Porque fue el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y esto nos debe llevar a que no nos quedemos solamente en la cruz. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el detalle de la Semana Santa? Que nos enseñaron a quedarnos muchas veces en la cruz. Sí, nos hablaron de la resurrección, pero si se pone a ver, para nosotros es muy fuerte la imagen de la cruz. Y en Mateo 28, del 18 al 19, el Señor nos deja claro que no debemos fijar nuestros ojos solamente y nuestra memoria en la cruz, sino en lo que ocurriría 3 días después. Mateo 20, del 18 al 19 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Bueno, va a resucitar, les dijo. ¿Va a haber resurrección? Sí. Pero cuidado que nos quedamos con los episodios dolorosos de que fue porque efectivamente fue entregado a los principales sacerdotes. Recordemos saliendo del Getsemaní, él fue detenido y fue entregado a los principales sacerdotes que le hicieron un juicio a muerte, un juicio infame, un juicio con falsos testigos, un juicio sin fundamento y donde solamente lo pudieron llevar a la cruz porque dijo la verdad. Él ratificó que en efecto era Dios. O sea, decir la verdad lo llevó a la muerte. Y fue entregado a los gentiles ¿quiénes fueron los gentiles que lo torturaron? La soldadesca romana. Hay los soldados que le encomendaron que lo torturaron y además de eso, cuántos gentiles incluso se burlaron de él junto con judíos en camino a la cruz. Pero bueno, aquí vemos que él fue azotado, por supuesto, entregado por los sacerdotes. Lo crucificaron, pero cuidado que a veces se nos olvidan que al tercer día él resucitaba. Y por eso en Mateo, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, vemos lo que nos dice el versículo 5 al 6, donde el Señor, así como le digo a estas damas en Mateo 28, 5 a 6, lo que ellos debían saber, a qué debían aferrarse, nos lo dice hoy. Dice Mateo 28, del 5 al 6, mas el ángel respondió, repito, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús al cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Pues he resucitado, como dijo, perdón. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, dejen de mirar la cruz. Vean que hay una tumba vacía. Eso es lo que tienen que ver. Miren que la muerte fue vencida por el poder del Señor, poder lleno de su amor, amor al Padre, amor a su propia santidad, amor a la justicia, a la verdad, por todo ese amor, amor a nosotros. Y todo ese amor fue la barra de contención porque por lo que él siendo humano jamás iba a pecar, que tenía oportunidad de pecar, sí, que tenía un cuerpo que podía pecar, sí, que Satanás se equivocó cuando lo tentó el desierto, se equivocó al pensar que podía vencerlo. Él pensó que podía vencerlo. Se equivocó en el intento, no se equivocó. Sí se equivocó con los resultados fueron equivocados. Mas no se equivocó cuando lo tentó. Se equivocó en que no resultó. O sea, sí fue claro que era alguien susceptible a la tentación. Jesucristo sí podía ser tentado. Ahora, el detalle, y aquí es fundamental, es
que Él, por amor a nosotros, te mantuvo fiel para que ahora nuestros corazones estén y nuestra visión y nuestra mente en que Cristo resucitó. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Que Cristo resucitó. De hecho, en 1 Corintios 2, capítulo 2, Pablo lo deja claro. En 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, lo dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Claro, pero a este crucificado, que luego más adelante él diría que Cristo crucificó, que Cristo resucitó, si no, vana sería nuestra fe. Así mismo es. Y eso lo dijo en Romanos 6, del 5 al 6 también. O sea, Pablo habló de conocer a Cristo crucificado sin ignorar su resurrección. Romanos 6, del 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cristo ya resucitó? Sí. Los que murieron en Cristo resucitarán, sí. Si nosotros, porque recuerde que para nosotros hay dos posibilidades: que seamos recibidos directamente, pasamos por tribulación, todo esto, y el Señor nos rescata. De ya el juicio final, cuando ya se ha destruido el mal. Bueno, ya ese es otro estudio muy interesante, viene el milenio y todo lo demás, pero aquí enfatizando este aspecto. Cuando tenemos claro que el Señor resucita, Él resucitó y la tumba quedó vacía, que los que murieron en Cristo, todos los apóstoles, por ejemplo, menos el que se perdió, que fue Judas, la iglesia primitiva que murió creyendo en Él, todos los cristianos de todas las épocas del mismo siglo XXI que han muerto. MacArthur, yo confío que por John MacArthur él va a resucitar también, creo que era un hombre de Dios. Entre muchos otros, o Julio Melgar y muchos otros, todos ellos resucitarán. ¿Por qué? Porque la resurrección ya fue un hecho. Ahora, ¿cómo es comprender o qué significa comprender la obra en la cruz? Creyendo, o sea, me entero, creo que fue así y en esa fe yo voy comprendiendo más. Creo que eso ocurrió, sí. Yo un momento dado entendí esto, pero ahora, o sea, lo creí, yo creo que sí pasó. Y ahí no solo a las fuentes bíblicas, sino fuentes extrabíblicas que no han podido refutar la muerte y resurrección de Cristo. O por lo menos que los creyentes se aferraban a eso y están dispuestos a dar su vida por eso. Porque hasta hay historiadores que dicen, bueno, no nos queda claro, pero es evidente que estaban dispuestos los que lo vieron ahí a morir por eso. A morir porque están convencidos de eso. Los que menos quieren afirmarse, los que no quieren involucrarse, con lo que es evidente que no se ha podido negar este hecho. Y por tal razón, estamos claros, el Señor lo hizo, fue un hecho, y ahora yo un día lo conocí, lo creí, cada día lo voy comprendiendo. ¿Y cómo se nota que lo voy comprendiendo? Cuando va afectando mi corazón. ¿Debo tener miedo a la muerte? No, porque para mí el morir es ganancia. ¿Debo tener confianza en el Señor? Sí. Claro que tengo confianza, porque si Él venció a la muerte, ¿cómo no va a vencer las nimiedades a veces? O a veces sí, no vamos a poner que todo lo que veamos sea una nimiedad o algo ligero. A veces vivimos situaciones duras, sí, y por eso oramos unos por otros. Pero aún en situaciones duras como las no difíciles, las más fáciles, el Señor las puede vencer. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, pero también porque nos ama. Si dio su vida por nosotros, ¿cómo no va a dar su ánimo, su poder? ¿Cómo no mostrará su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto delante de Él? Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que reexaminar. ¿Cómo está nuestra fe? O más bien, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En la tumba vacía? ¿Está allí? O a veces está un poco golpeada en la cruz. O a veces no entendemos la cruz, porque entender la cruz es que Él dejó que lo llevaran a la cruz para que yo muera en esa cruz, para que mi pecado muera en esa cruz, porque la cruz era sitio de maldición y donde él cargó el pecado del mundo, incluyendo los míos, cuando yo los entrego, para que muera mi naturaleza. Y como les decía, es entenderlo y un minuto contarles que por lo menos para mí las procesiones de pueblo me marcaron de forma no positiva.
Yo le tenía pánico a la Semana Santa porque solamente veía un Cristo sufrido. Y curiosamente, sí, solamente veía un Cristo sufrido, pobrecito él. Para mí la Semana Santa era derrota, no victoria. La Semana Santa es victoria. Pero también recuerdo que hasta no veía sintonía. Recuerdo había unos soldados que iban en la procesión de pueblo. Recuerdo un soldado que iba en la procesión fumando normal. O sea, ni siquiera, o sea, violando todo precepto histórico, todo contexto histórico, pero también que él no estaba para eso. Él se estaba fumando su cigarrillo y riéndose y divirtiéndose en la procesión. O sea, no comprendía. Posiblemente no comprendíamos mucho, muchísimo lo que estábamos ahí. De hecho, seguro yo no comprendía, yo era un niño, lo que estaba ocurriendo. Y a veces en nuestras representaciones enfatizamos más el dolor, la derrota o a veces hasta el morbo, porque lastimosamente hasta puede haber morbo en saber cómo fue la muerte y a veces más investigamos cómo fue la muerte y no la resurrección. Vamos a orar dándole gracias al Señor porque hoy Él nos ha llevado a esto. Puede ser que haya respondido todas nuestras inquietudes, sí. Puede ser que me haya dado curioso. Es más, si este tema me dejó curioso y digo, yo todavía no comprendo qué ocurrió y cómo esto afecta mi vida, cómo esa cruz me conecta a la eternidad. Entonces es buen motivo, es buena razón para orar y estudiar más, mucho más. ¿Cuál fue el sentido de la cruz? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te bendecimos y te damos gracias por reunirnos para prepararnos para esta santa semana, donde hacemos memoria, porque este es un acto de hacer memoria de cómo todo comenzó, lo que habías anunciado desde mucho antes, varias veces, por ejemplo en Juan 10, cuando dijiste que tú eres el buen pastor y darías tu vida por las ovejas, cuando anunciaste de forma reiterada, cuando los preparaste a ellos en la Santa Cena, en el aposento alto. Cuando en Getsemaní tú fortaleciste tu ser para lo que venía la prueba. Cómo ahí se cumplió todo lo que se dijo en Mateo 20, de que subiendo a Jerusalén sería detenido, entregado por los sacerdotes, azotado por los gentiles, por romanos, soldados romanos impíos, malvados, crueles. Cómo sería azotado, cómo sería puesto en la cruz, pero cómo tú al tercer día resucitarías. Gracias por mostrarnos esto, Señor. Y que todo esto, al final de cuentas, todo lo que ocurrió en esa semana clave para la historia, fue para nosotros. Y aquí también personalizar. Tú, Señor, moriste por mí. Moriste por todos los que creemos en ti. Y llamas a que más personas crean en ti para que ellos puedan decir, Cristo murió por mí. Y resucitó para darme vida a mí, vida eterna. Porque tú, Señor Jesús, no puedes ser vencido por algo como la muerte, porque todo se postra, se rinde ante ti. Señor, hoy te damos gracias en nombre de Jesús por esta palabra. Amén.